Saludos, hermanos, den un aplauso al Señor para que todos escuchemos donde estamos. Alabado sea Dios. Aleluya. Una vez más delante de ustedes, una vez más compartiendo la palabra de Dios. No solamente con los que están aquí, sino con los que están y nos van a ver el video a través de nuestro canal de YouTube. Hasta ustedes, hermanos queridos que nos ven en otros países, nuestro saludo y nuestro cariño. Amén. Vamos a entrar en la palabra. Decíamos que tuvimos una referencia hermosa porque ayer reunimos aproximadamente casi 3,000 personas en la placita nueva que hicieron aquí en el mercado de Corito, y eso fue un récord, es una bendición muy grande, es el inicio de algo maravilloso. Y en la tarde muchas iglesias, no sé cuántas salimos a las calles, salimos a las plazas, a las casas con el mensaje de la palabra, evangelizar personas. Y eso fue maravilloso y luego logramos reunir ese grupo de personas ahí. Fue hermoso. Y recordaba que un niño el viernes de un ayuno acá nos habló acerca de un sueño que había tenido de una ola de agua fuerte que caía. Y él la vio cayendo y entonces a mi mente vino una palabra profética que dio nuestra hermana Flora de Guadama hace años aquí. Cuando ella dijo que ella veía esa ola, una ola inmensa, gigantesca que venía cayendo sobre este territorio. Y entonces ella decía, tenía miedo, porque decía, wow, cuando esa ola caiga va a aplastar, va a matar, va a destruir porque es muy fuerte. Sin embargo, dice que cuando la ola cae, no mató a nadie, no dañó a nadie, sino que la ola cayó y comenzó a correr el agua por todas partes. Y eran ríos que iban por las calles, dice que ese río se iba por las calles, por los callejones, se metía, y aunque no importaba si la calle era empinada, el agua subía, el agua entraba en las casas, el agua entraba en los lugares de pecado, donde había ventas de drogas, prostíbulos, casas de brujas, ¿cómo se llama? Lo que venden licores, depósitos de licores. Ahí entraba, sí, no sé qué pasa, pero entraba impetuosamente el río de agua, y entraba por todas partes, y lo invadía todo, y ella oyó una voz, y luego el Señor le dio la respuesta cuando le dijo 30 kilómetros a la redonda. Entonces entendimos que esa ola iba a abarcar desde este lugar, desde esta parroquia, vemos ahora que es así, iba a abarcar 30 kilómetros a la redonda, y eso es mucho. Yo no sé si usted se puede calcular, ¿verdad? Si nosotros ponemos un epicentro, ponerle que pongamos el epicentro del mercado de Corito como punto de referencia y hacemos un radio de 30 kilómetros a la redonda, ¿hasta dónde llega? Por diferentes áreas. Yo creo que allí pasa de que donde vive el Isaúl y todo eso, ¿no? Entonces es tremendo eso. Yo no sé cuántos se alegran, cuántos creen. Esa palabra se va a cumplir en este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. En aquel tiempo cuando nuestra hermana Flora tuvo esa visión, nosotros lo tomamos de una manera como que es a partir de acá, ¿no? de esta iglesia, pero no es así. No podía ser, no puede ser. Una sola iglesia jamás va a lograr eso. Pero ahora, como el Señor nos ha unido, como el Señor ha unificado a todos los pastores de esta parroquia, ahora sí se va a poder lograr. Y ayer fue el inicio, porque ayer salimos grupos por calles, por callejones. Ayer salió la ola, ayer inició esa ola y anoche vimos el resultado. Entonces vamos a estar creyéndole a Dios que lo que Dios ha dicho, a veces Dios habla una palabra profética y a veces decimos, no, eso no se cumplió. Lo que pasa es que a veces las cosas que Dios dice no se cumplen en el momento, en un tiempo perentorio, porque pasa algo que Dios tiene que aplazar eso, porque el ambiente, los corazones, lo que se necesita para que eso se realice no está todavía preparado. Pero cuando el lugar está preparado, entonces Dios dice, ahora es el momento que esto se va a cumplir. Entonces creemos que este es el tiempo en que se va a cumplir eso. Necesitamos embarcarnos en esa ola, subirnos en esa ola, como los que manejan las tablas de surf. Cada uno de ustedes tiene que ser un surfista, que se encarame en esa ola y no se deje hundir, sino que usted pueda ir sobre la ola. ¿Estamos de acuerdo? Es tiempo de dejar a un lado cualquier cosa, de renunciar a muchas cosas para servirle a Dios, porque este es un tiempo donde los hijos de Dios van a brillar. Y va a comenzar, no sé, Dios quiso, va a comenzar por acá. El apóstol Yuri Castro, que es el presidente a nivel del Estado Zulia de la confraternidad de ministros, está muy contento porque él dice, es la primera parroquia que se ha unificado, que ha logrado tener una junta directiva pastoral y que ha logrado reunir anoche cuando él llamaba, porque él estaba predicando anoche, cuando él llamaba,
a los pastores adelante. Yo creo que habíamos más de 50 pastores ahí. Marco, ¿verdad que sí? Yo vi un enorme cordón así hasta donde estábamos nosotros y yo estaba así apretado en medio de los demás porque no había más espacio. Y entonces ahí había más de 40, 50 pastores, estábamos reunidos ahí. Entonces eso es una victoria muy grande. Y otros que no fueron, en el grupo de Comisú han puesto el mensaje que estábamos, qué bueno, les felicito, estamos con ustedes, o sea, ese tipo de cosas. Entonces eso es una gran bendición que estamos logrando. Y a nivel de iglesia, a nivel nuestro como comunidad local, nosotros tenemos un trabajo que realizar. Y lo vamos a seguir haciendo. Este trabajo es darle agua a la gente. La próxima vez le vamos a dar café. Y vamos a darle cafecito. Y llegamos, está esa gente ya a mediodía, con un café o con un juguito, con una bolsa de agua. Y van a estar dispuestos a recibir lo que queráis decirle, él te lo va a atender, porque le vas a dar la agüita. Ayer cuando veníamos, que Harold y yo veníamos con un carrito con el filtro de agua repartiendo agua, llegamos unos que estaban por allá sentados y entonces le decíamos, Harold le dijo, ¿quieren agüita? ¿Quieren agüita? Entonces dice, no, gracias. Entonces le dije, hermano, es gratis, o yo no lo estamos vendiendo. No, si es gratis no me puedo, o sea, ya creíamos que andábamos vendiendo agua, no andamos vendiendo agua, andamos repartiéndole agua gratis a la gente. Así, no, si es gratis, dame acá. Entonces eso, ¿no? O sea, es una forma de abrir camino con las personas y mi hija tuvo esa iniciativa de que diéramos agua, ¿no? Damos gracias a Dios por eso. Ella se lleva la bendición porque ella propuso que diéramos agua a la gente. Alabamos a Dios por eso, hermano querido. Entonces, vamos a leer, o sea, basándonos en estas cosas que están sucediendo. Vamos a leer en estos dos capítulos. Quiero leerlos porque son muy alusivos a lo que está pasando, es profético lo que está pasando acá. Vamos primero al libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, voy a leer en la versión Reina Valera 2015, dice la palabra de Dios de esta forma, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Consuelen a mi pueblo. Fíjate que es una orden, ¿no? Dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado, todo monte, colina rebajados, lo torcido será convertido en llanura, lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Amén? Si usted aplica eso a nuestro país, pues yo creo que puede convertirse en una palabra profética para nosotros. Amén. Poder decir esto, lo que comienza diciendo el texto, creyendo en Venezuela, que nosotros estamos de salida de la crisis. Amén. Estamos de salida, dile a su hermano, estamos de salida. Todo lo que hemos aguantado y todo el palo, pero estamos de salida, porque el Señor ya nos, como dice, le dijo a Jerusalén, he hecho pagar el doble de tus pecados, ha llegado el tiempo de perdonarte y de que brilles. ¿Saben? Porque lo que está pasando en Venezuela, ustedes lo saben muy bien, es juicio de arriba. Juicio de Dios. Y hasta que Dios nos diga ya, esto no se acaba. Nosotros a veces enfocamos hacia los que están dirigiendo, los que están gobernando, los que nos están oprimiendo en muchas áreas, pero hay un juicio arriba, hay algo que tiene que ser quitado de arriba. Cuando eso sea quitado y Dios cambie la manera de tratar esto acá, entonces las cosas van a cambiar. Hay una promesa linda de parte del Señor para Venezuela. Y lo vamos a ver nosotros. Porque bíblicamente cuando ha habido ese tipo de cosas en las naciones, por ejemplo, Israel mismo, que es el ejemplo más palpable, más directo y más profético que nosotros tenemos, cuando Israel fue oprimido, que se veía oprimido, aplastado por la bota de los emperadores, de los reyes de las otras naciones, de los paganos, y se veía pasando necesidad y sufriendo y le estaban quitando todo, llega un momento en que decía, él terminó el tiempo, ahora viene liberación.
como decimos en la canción esa que cantamos muchas veces aquí, rompimiento. Anoche proclamamos allá en el corito, rompimiento, hay un rompimiento, tiene que romperse algo, tiene que romperse una matriz para que nazca algo nuevo. Amén. Entonces, en Israel nosotros vemos eso. Nos acordamos del episodio cuando Gedeón, ¿cuántos han leído lo de Gedeón? Cuando Gedeón, ¿qué pasaba en ese tiempo? Los que estaban dominando, los que estaban siendo despóticos, dominando de una manera dictatorial y dañina y destructiva en Israel, lo tenían sometido, les quitaban todo. Cuando los judíos, los israelitas sembraban, estaban pendientes para quitarles todo. Llegaban los fariseos, no sé quién estaba cuando eso, Amalek, no, los que estaban, los madianitas, pero gracias, hermano. Los madianitas llegaban y miraban la siembra, lo que ellos tenían, el cultivo, y la orden le decía el jefe le decía, expropien eso, expropienlo. Y le expropiaban lo que ellos tenían, y le expropiaban sus tierras, y les quitaban todo, y se llevaban toda la comida, y toda la semilla, y todo eso iba por otro lado, ¿no? Y veían pasar los camiones full de lo que ellos producían, ¿ok? Camiones full que pasaban la raya, o sea, chao contigo. Y Israel se estaba muriendo de hambre, no tienen nada. Y algunos de ellos, como Gedeón, escondían lo que podían por allá en cuevas, escondían lo que podían para sobrevivir. Y estaban atemorizados y estaban acobardados. La ley era totalmente despótica, los dañaban. Los que los gobernaban no eran para cuidarlos, eran para extorsionarlos, eran para martillarlos, eran para dañarlos. ¿Sí me está captando? Así más o menos era el sistema. No se podían quejar porque si los quejaban los metían presos porque consideraban que eran rebeldes al sistema que estaba gobernando. O sea, no, estos son disidentes, estos son... Esos son esos. Y los metían presos y los castigaban. Y no tenían libertad, no podían ir y venir normalmente. Sus familias prácticamente, si no podían cumplir, eran tomados cautivos. Y un día Gedeón, el joven Gedeón, está por ahí guardando la semilla, qué sé yo, por ahí. Y de pronto se le aparece un hombre, se le aparece un varón. Y las palabras del ángel, porque era un ángel de Dios el que se le aparece, le dijo, varón esforzado y valiente. Gedeón diría, eso no es conmigo, esforzado y valiente. Y lo levanta, y usted sabe, Gedeón fue levantado como un juez, amén. Entonces en nuestro territorio nosotros somos los jueces y nos estamos levantando, hermano. El Dios de Israel nos está levantando como jueces. Usted va a juzgar. Es más, usted tiene autoridad para juzgar a los ángeles. Usted juzga por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Fue levantado Gedeón como juez y Dios libertó a Israel. Y así pasó muchas veces. Caían en cautiverio, Dios los libertaba. O sea, no era para siempre. Pasaba un tiempo. Cuando se arrepentían, cuando clamaban al Señor, entonces Dios los liberaba. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Venezuela tiene que aprender a humillarse delante de la gloria de Dios, tiene que aprender a pedir perdón, tiene que aprender a reconocer su maldad y su pecado para que entonces venga de parte del Eterno la bendición que Él tiene preparada. Y creemos que los primeros, como dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Los primeros que se tienen que doblegar delante del Dios de la gloria y reconocer que somos partícipes o copartícipes del pecado del país somos nosotros mismos, la propia iglesia. Al hacerlo juntos, como estamos haciendo, vamos a hacer temblar al diablo y las potestades demoníacas que tienen dominado al país van a retroceder y van a tener que salir. Porque ya no es una iglesia, ya no son 5, 3 o 4 pastores los que se van a levantar. Son cientos de pastores juntos que nos vamos a levantar a decir al diablo, te largas de aquí porque ya no te queda espacio. Hay que hacerlo.
Aleluya. Porque esto es una cuestión de orden de cuerpo, no es una cuestión de orden de 2 o 3, es un cuerpo el que tiene que ser. El cuerpo de Cristo es el que tiene que salir. Es el que tiene que decir un hasta aquí. Entonces aquí es lo que está diciendo: el consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Venezuela. Vamos a ponerlo para acá, ¿sí? Esto está tremendo. Me impacta. Háblenle al corazón de Venezuela y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. ¿Se da cuenta de eso? Cáptelo, recíbalo en el Espíritu. Que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Ya vamos palo suficiente. Ahora viene el tiempo del perdón y el tiempo de la bendición. Amén. Aleluya. Sufrimos el castigo que merecieron nuestros actos, lo pagamos doble y entonces el Señor ahora se va a gozar en glorificarse en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos queridos? Dice: una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor. Eso, hay que preparar el camino. Jesucristo se acerca, ¿estamos de acuerdo? Él viene, tenemos que prepararlo. Dice: enderecen calzada o camino en la soledad para nuestro Dios. Hay que preparar camino en medio de todo esto para que la gloria de Dios se manifieste. Dice: todo valle será rellenado, todo monte y colina rebajados, que se han levantado como dominadores. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal, es decir, todo venezolano, amén, todo maracucho. Yo creo que de todos los estados de Venezuela el que más paliza ha llevado en Maracaibo es el Zulia. Y si simplificamos aún más, llegamos a Maracaibo. Maracaibo es el que más palo ha llevado. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe qué va a pasar con eso? Y lo han dicho pastores y ministros y yo me uno a eso y lo creo. Entre más palo llevemos, más gloria va a haber. De aquí, de Maracaibo, va a salir un avivamiento maravilloso, glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Maracaibo, particularmente hablando de la ciudad, del municipio, ha ofendido a Dios, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido su santo nombre. Hemos sido idólatras, demasiado idólatras. Hemos sido inmorales, la inmoralidad, o sea, tantas cosas hemos permitido, porque no lo hemos hecho personalmente nosotros, pero de alguna manera nos hemos hecho de la vista gorda. Cuando Maracaibo ha adorado muertos, le ha rendido culto a muertos, ha dicho que muertos viven y Dios está muerto, eso es un problema. Muchos han dicho: no, Dios está muerto, lo escuchan. Pero de alguien por ahí que se murió dice que está vivo. ¿Ah? El muerto vive, ¿te das cuenta? Es una aberración. Entonces esas cosas evidentemente que van a desatar el juicio de Dios. Y por eso llevamos doble ración de paliza. Pero gloria a Dios, el Señor nos perdona si ve que nos arrepentimos de corazón. Idólatras van a seguir habiendo, inmorales van a seguir habiendo, pero hay un pueblo que domina y que glorifica el nombre del Eterno, y a través de ese pueblo Dios se glorifica y trae bendición al pueblo. Por eso el Apocalipsis dice: el que es injusto va a seguir siendo injusto, el que es mala gente va a seguir siendo mala gente, pero el que es justo, santifíquese más, siga siendo justo. El que es santo, siga siendo más santo. Eso. Porque tenemos que demostrar que es mayor, las tinieblas no son mayores, es mayor la luz que las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? No me voy a equivocar. Como decía una vieja canción del cantante Rafael de España. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucho más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, eso decía Rafael. Algunos se nos cae la cédula con eso. Bien. Dice:
porque la boca del Señor ha hablado. Versículo 6. Una voz dice, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como flor del campo, que no se ensoberbezcan creyendo que son muchos, porque lo que son es como una flor que se seca. Aquí está el verso 7. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice, sube sobre un monte alto. Oh Sión, nosotros somos parte de Sión, amén. Tú que anuncias buenas nuevas, levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén. Tú que anuncias buenas nuevas, levántala, no temas. Voy otra vez acá. Di a las ciudades de Judá, he aquí su Dios. Dile a Maracaibo, dile al Zulia, dile a Machiques, dile a la costa oriental del agua, aquí tu Dios, amén. Vendrá con poder y su brazo gobernará por él, amén. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Dice, como un pastor apacentará su rebaño. Con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. A las que están amamantando y las que van a tener hijos también. Por ahí me dieron una noticia. Por ahí me dieron una noticia. Había otro bebé en camino. Argenis y Maideli, los felicitamos. Está embarazada mi hermana ¿cómo es Maideli? Maideli. Maideli está embarazada. Entonces, hay promesa de Dios, hermano. No te preocupes decir, que ahora viene otro hijo. No. Dios va a suplir toda bendición. Dice que llevará los corderitos en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están amamantando, criando. Natalie, que ya está a punto de dar a luz. ¿Ok? Y remata este verso. No voy a seguir para adelante del capítulo porque es muy largo, pero solamente el verso 12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano para saber con qué Dios es que estamos contando, no? ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿Quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula o con balanza y las colinas con eso mismo, con balanza? O sea, ¿quién fue capaz de hacer todo eso? Si hizo todo eso, ¿qué le cuesta a él arreglar todo lo demás? ¿Sí o no? ¿Amén? Vámonos a la carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro. Dice, vamos a leer eso ahí un poquito también. Yo, Simón Pedro, capítulo 2, verso 1 de Pedro. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 3, mediante su divino poder, escuche bien, recíbalo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué te ha dado Dios? Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense. ¿Qué vamos a hacer? Esforzarse. Dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Oye, qué hermosa